Fotografía de Maples Arce cuando ingresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores como tercer secretario de la Legación de México en Bélgica, mayo de 1935. El contrato de trabajo marca un sueldo mensual de 370 pesos, es decir, el equivalente de $160 de esa época. Licenciado Portes Gil era secretario de Relaciones Exteriores y Lázaro Cárdenas era presidente cuando Maples Arce ingresa en 1935 al servicio diplomático. Maples Arce con su madre y hermana Adela en 1936. Ellas llegaron a Bélgica en vísperas de Navidad de 1935, después que Amalia se casó y Matilde se instaló en Tuxpan. Adela Maples Arce, 1925. Trabajó como secretaria de Adolfo Ruiz Cortines en estadística. Permaneció soltera y acompañó a su hermano a principios de su carrera diplomática. Vivió siempre junto a su madre hasta su fallecimiento. Se encargó en varias ocasiones de revisar los manuscritos que el poeta enviaba a las imprentas. Dominaba 4 idiomas, le gustaba la lectura y los deportes. Tenía un carácter firme a pesar de su delicada salud, y de todas las hermanas era la que tenía más afinidad intelectual con el poeta. Amalia Maples Arce en 1928. Estudió piano en el conservatorio. Se casó con el licenciado Sergio Benumea y tuvo 7 hijos. Vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México. Es recordada por su carácter apacible y bondadoso, excelente cocina y su habilidad para fomentar la unión familiar. Matilde Maples Arce, hermana menor del poeta, era conocida por su buen humor y rápido ingenio. Nació y vivió en Tuxpan. Se casó con el médico, el doctor Andrés Villegas. Aparece en la fotografía con su única hija, Clotilde. Destacó en la sociedad tuxpeña por su obra en pro de salubridad y la Cruz Roja. El ingeniero Juan de Dios Bojorges, cuando dirigía el Departamento de Estadística y era el jefe de Adela Maples Arce y Ruiz Cortines. Don Adolfo Ruiz Cortines, cuando fue candidato a la presidencia. 20 años después, Maples Arce escribe El tapado y yo en Mi vida por el mundo, haciendo velada mención a la campaña presidencial de este estadista. Maples Arce con Edmund Vanderkamen y su esposa Ana en las múltiples excursiones que hicieron en Bélgica y Holanda. Ciudad de encajes leves y de piedras labradas, de tintes mortecinos y buñuelos de miel, me deleito en tus nobles pinturas apagadas, en tus ostras plateadas y tu sabio Mosel. Bruselas en Las semillas del tiempo. Edmund Vanderkamen llevó muchas veces a pasear a Maples Arce por Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En Luxemburgo, 1936. Bruselas es mi novia, mi búcaro, mi amada. No he podido olvidarla desde que la encontré. Transito aún por sus calles y su plaza dorada, que me hablan de otros tiempos, mas no sé bien de qué. Bruselas en Las semillas del tiempo.
Homenaje a García Lorca, poema de Pablo Neruda, que fue traducido del español al francés por Edmund van der Kammen y Manuel Maples Arce, publicado en Bruselas, 1938. Manuel Maples Arce y Edmund van der Kammen se reúnen en Amberes durante unas vacaciones en 1950. Ambos siempre se vieron como hermanos. La última vez que se ven estos dos poetas fue en la casa de Maples Arce en la Ciudad de México, cuando el gobierno organizó un homenaje al poeta español León Felipe. La primavera de 1936 conocí a Blanche. Tenía 22 años. Me encantaron sus ojos azules y su sonrisa dulcemente burlona. Al instante surgieron en mí vagos anhelos de ternura. Mi vida por el mundo. Pocas veces mi vida tanto se ha conturbado como cuando en tu reino un día te encontré. Tenías un aire vago, lejano y ensoñado que me hizo pensar en la verdad que fue. El tiempo y las rosas, en Las semillas del tiempo. Dedicatoria en francés para Blanca, que aparece en un ejemplar del libro Poemas Interdictos, la traducción francesa, y que en ella dice: a Blanca, que me trajo con esta primavera una irradiación de eternidad. Firmado Maples Arce, Bruselas, el 21 de junio de 1936. El poeta sonríe ante la vida después de intercambiar votos de amor con su novia. Bélgica, 1936. Más de 40 años pasan y Maples Arce escribe estos versos sobre su esposa en El tiempo y las rosas, en Las semillas del tiempo. ¿Qué es la vida, el misterio, la delicia, el anhelo? Los dones de una virgen que desgarra su velo, el canto y el amor en nuestro corazón. Diríase que el tiempo se ha llevado tus rosas. Yo estoy carcomido de miserias y brozas, pero me dura aún aquella encantación. Bélgica, 1978. Maples Arce, a los pocos meses de casado con Blanche Vermeersch, guardó discreción sobre su matrimonio para poder conservar su puesto diplomático y lo hizo público cuando vivió en Italia después de 1940. Maples Arce nos cuenta en Mi vida por el mundo: yo era apasionado pero tímido para el matrimonio. El temor de perder mi personalidad me mantenía en guardia. Estaba a la defensiva, pero ¿qué podía hacer? Me enamoré. Nos casamos el 12 de agosto de 1936 y fuimos a Holanda de luna de miel. Manuel Maples Arce, Bruselas, 1937, antes de salir para Polonia. Maples Arce en Polonia en 1938, en Cracovia. El corazón nostálgico presiente a lo largo de este viaje literaturas vagabundas que sacudieron las plumas de sus alas en los fríos corredores del paisaje. Ruta, en Poemas Interdictos. Maples Arce con su esposa en Varsovia. Maples Arce en 1937 con su primogénito Manuel en Bruselas. Enseñando a caminar a su hijo en Polonia, 1938.
con su hijo en Viena, 1938. Tú no estabas anunciado en los libros, ni en los calendarios de piedra, pero yo te presentía en la fuente original que se derrama en el pecho. Memorial de la Sangre. Maplesarse aprovecha unas vacaciones en 1939 durante su estancia en Italia para ir a conocer Europa Oriental y el Medio Oriente. Este viaje lo hace solo y siente la inspiración del poema Elegía Mediterránea en Memorial de la Sangre al ver el Partenón en Atenas. De recuerdos impuros disipada en el tiempo, tu antigua armonía se ha derrumbado. La luz vigila inmóvil sus ruinas del silencio, y el mar nos estremece con lejanos fragmentos de homéricos rumores. Qué lejos de tu éxtasis, Helena, cuando la cólera inefable agitaba a los hombres y esparcías el delirio cruel en los corazones. Tu soledad desfallecida es la única prueba de otras épocas. Maplesarse en Atenas, acabando de ver una estatua de Helena de Troya frente al mar Mediterráneo, escribe: Tú reflejas los deseos, los sueños contagiosos. En tus ojos eternos nada cambia. Tu evidencia carnal es igual a mi nostalgia, cuando pasó ya la tempestad, la metralla, el espasmo. Mi dolor se concentra en tu azul abismo, y tu misma sospecha de acero es mi tormento. ¿Quién volverá a verte deslumbrada de siglos? Oh cuerpo incorpóreo sin mirada y sin eco, soplo espantoso que propagas las fiebres inmortales y levantas el polvo, la multitud del olvido. Selección de Elegía Mediterránea en Memorial de la Sangre. Maplesarse meditando frente a una ciudad romana en Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el poeta piensa en el daño que sufrirá el hombre debido al mal uso de la ciencia. Da la sensación de que él presagiaba la aparición de la bomba atómica. Leyes de violencia dominan las propiedades cómplices del día, y un viento fúnebre de escorias que presagian los males de la ciencia barre los estragos y dudas la memoria. Fundación del Olvido en Memorial de la Sangre. Maplesarse en bicicleta cercano al pueblo de Tagliacozzo, Italia, 1941. Maplesarse en Egipto en 1939. Volvió a regresar a este país 25 años después. Frente a la Esfinge en Giza. En el Cairo, frente a Tebas. José Gorostiza, escritor destacado diplomático mexicano. Maplesarse consideraba a José Gorostiza como un excelente poeta, buen amigo, a pesar de formar parte del grupo de los contemporáneos, quienes eran antagónicos a los estridentistas. Maplesarse con su madre, acompañados por José Gorostiza y su esposa, en la playa de Ostia, Italia, 1940. Maplesarse en Roma como encargado de negocios de México, 1940, año en que se imprime su Antología de la Poesía Mexicana Moderna, la cual es una respuesta a la Antología de los Contemporáneos. Antología de la Poesía Mexicana Moderna de Jorge Cuesta,
1928. Esta obra avivó el enfrentamiento entre los estridentistas y los contemporáneos. La antología que imprime Maples Arce en 1940 es una respuesta para contradecir las opiniones expresadas por Cuesta, pero que en realidad eran ideas de varios otros contemporáneos. Adela Arce, viuda de Maples Valdés, Roma, 1940. Adela y Manuel Maples con su madre frente a la bahía de Nápoles. Doña Adela Arce, en las ruinas de una ciudad de la Grecia clásica en el sur de Italia, siempre trató de seguir a sus hijos en las excursiones a pesar de sus problemas de movilidad. Maples Arce, su hermana y su madre en la legación de México en Roma, en compañía del escritor y diplomático Francisco González Guerrero y su esposa Xochitl, 1941. Cuando Maples Arce convive en Roma con su hijo, él recuerda su niñez, piensa en la relación que tuvo con su padre, quien le enseñó a reconocer las estrellas. Esos mágicos momentos de paz con su progenitor fueron recreados en el libro A la orilla de este río y en su poesía Elegía Paterna, en Memorial de la Sangre. Gira el tiempo en su pura geometría, y en el ayer perfecto nos reposa. El mar trémulamente como un romance antiguo entre el pinar se oía. Siento aún la mordente maravilla, y yo apoyado en la viril mejilla, buscando por la sombra ardiente el carro de la osa. Elegía Paterna. Maples Arce admirando Florencia en 1939. Maples Arce con su hijo en Villa Borghese, Roma, 1941. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Maples Arce pudo conocer varias ciudades italianas, pero una vez que México se declaró hostil al Imperio italiano, él perdió la libertad de salir de Roma sin un permiso específico. Llegaron así los días de la preocupación y hambre, que solo terminaron cuando hubo el canje de diplomáticos en Lisboa a principios de 1942. En Pisa, en San Gimignano. Este día de pasión a través de multitudes, de hierro traspasadas las entrañas, la fiebre de las manos deja escapar el grito con que la libertad despide sus pájaros de octubre. Este día de pasión en las plazas febriles, el corazón sacude sus sueños seculares y oye que se desploma una muralla de voces. La infamia militar estalla y deja su marca lívida en las carnes del pueblo. Selección: este día de pasión en Memorial de la Sangre. Lisboa, 1941, con su familia, cuando va a dejar a su madre y hermana al barco que las regresaría a México. Recuerdo los barcos del Tajo y la historia de sus navegantes y capitanes. Sueño en sus fados y su poesía saudadosa, en el aire de melancolía que ahí se respira, en la vida que se nos va. Mi vida por el mundo. Monumento a los descubridores, Lisboa, desembocadura del río Tajo.
Recién finalizada la Guerra Civil Española, el poeta observa el daño material y moral de esta contienda. Maplesarse con su familia en Madrid, 1941. En Barcelona, 1941. Yo siento la agonía de los suplicios y los llantos agrietan mi memoria. Oh España negra de sangre y de sollozos. Selección del poema España, 1936, en Memorial de la Sangre. Maplesarse el día del bautizo de su hija Mireia, acompañado por su hijo y el embajador Manuel Álvarez del Castillo y su esposa, quienes fueron los padrinos de 1942. Maplesarse en Lisboa, 1942, en compañía de su hijo Manuel y su hija Mireia, de pocos meses de nacida. Mensaje para Mireia y Manuel. Sombra, cielo, misterio tremante entre ramajes, jardín que junio enciende con la luz flava y ardiente. Oh belleza inefable que a mí llega sonriente, sobre olas de ausencia y polvosos mirajes. Cuando en la soledad el tiempo detenido en secreto me entregue su más bello presente, la piedad y el furor se habrán ya confundido, mas brillará el deseo de tu fuerza impaciente. Ven entonces con manos de nácar y de olvido, apaga tú esa fiebre y serena esa frente. Memorial de la Sangre. Maestro militar, escritor y embajador Gilberto Bosques, dibujado por Leopoldo Méndez. El maestro Gilberto Bosques y su esposa, en compañía de Maplesarse, probando los alimentos que se iban a servir a los refugiados españoles y judíos que se encontraban bajo el amparo de México en un castillo cercano a Marsella. Obras de crítica de arte de Manuel Maplesarse. El arte moderno mexicano es una edición bilingüe español-inglés que después fue traducida al japonés. El libro fue escrito en Londres en 1943 y tiene una portada de Leopoldo Méndez.